profesor Gerardo Caetano. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado, Gerardo? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Bueno, 6-1 no está mal, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Por quién estás hinchando? Porque están los dos juntos ahora. Vos siempre me desconcertás. ¿Con quién estoy hablando en este momento? ¿Con hincha de Defensor o...? ¿Quién ganó 6-1 ayer? Ganó Defensor. Bueno, entonces la Muy pregunta bien. está respondida. El tema está clarísimo, entonces. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Bueno, hablemos de dos cosas, porque hoy no podemos ignorar de ninguna manera, por lo menos, hacer alguna aproximación a lo que los brasileños tienen por delante, que es el balotaje del próximo 26 de octubre, es decir, el mismo día de las elecciones uruguayas. Bueno, ya comienzan los primeros comentarios pesados, ¿no? Algunos de ellos dirigidos a las encuestadoras, bueno, que se equivocaron, no sé si se equivocaron. Eso es según el criterio de cada cual y qué le exige cada cual a las encuestadoras, pero evidentemente los números que se le concedían a Aécio Neves fueron realmente largamente superados en la realidad, y eso permitió un acercamiento bastante importante con respecto a Dilma Rousseff. 7 puntos nada más la diferencia. 8 puntos. 8 puntos. La ultimísima. Bien. Con el 99, que son millones de votos, hay que aclarar, porque un punto tiene muchísimos votos en Brasil. Claro, de todas maneras, efectivamente, las encuestas no han tenido una gran faena, por cuanto, si bien marcaban la tendencia a un auge, a un ascenso de Aécio Neves y a un descenso pronunciado de Marina, ninguna encuesta se acercó mínimamente a la votación que finalmente obtuvo Aécio Neves, que es una votación realmente muy importante, que estaba muy por encima de lo previsto. Uh-huh. Yo creo que ahí, juegan muchas cosas. Primero, un Brasil muy diverso, con un estado de fluctuación política muy grande. Recordemos que hace un mes y medio, las mismas encuestas daban primera a Marina Silva. Cierto. La primera vuelta, incluso con ventaja sobre Dilma. Cierto. Y que la daban con un claro favoritismo hacia un eventual balotaje. Esto, en cualquier hipótesis, aun cuando las encuestas se estén equivocando, está hablando de un estado de fluidez política muy grande, que es un dato a tener en cuenta de cara al balotaje. De todas maneras, hay una situación de favoritismo para la presidenta Dilma, para la candidata del Partido de los Trabajadores. ¿Por qué? Y bueno, porque si bien se enfrentan los dos grandes partidos brasileños de los últimos años, sí, los dos partidos que han gobernado que han liderado las coaliciones de gobierno, debiera decirse, en los últimos 16 años, el Partido Socialdemócrata Brasileño, fundado por Fernando Henrique Cardoso en el año 88, y el Partido de los Trabajadores, fundado desde los tiempos de la lucha contra la dictadura por Lula. No cabe duda de que el Partido de los Trabajadores queda en un posicionamiento algo mejor. Pero hay muchos analistas que dicen que va a definir Marina. Yo tengo dudas. Sí, eso siempre es relativo, ¿no? Muy relativo, por cuanto la elección del balotaje, y esto puede servir también para el caso uruguayo, es una elección en donde priman los candidatos. Y si bien los partidos están atrás de los candidatos, el peso de los candidatos es muy grande, y el que queda fuera, mucho más en el caso de Marina, que en realidad es una candidata de un partido que no lidera, porque el Partido Socialista de Brasil, que era el principal partido que llevó a Marina Silva como candidata, recordemos que era el partido de Jorge Campos, que falleció en la campaña.
Sí. Marina ni siquiera es militante. Y el Partido Socialista de Brasil, con Campos a su frente, fue un partido coaligado con el Partido de los Trabajadores, que formó parte de los gobiernos de Lula da Silva y de Dilma Rousseff. Incluso su actual presidente, Roberto Amaral, ha sido ministro de Ciencia y Tecnología del gobierno de Lula. Por cuanto, aún más allá de lo que diga Marina, el partido hay cierta familiaridad. Ahí está, el Partido Socialista de Brasil está más cerca del Partido de los Trabajadores que del PSDB, que más allá de ser un partido cuyo título es un partido socialdemócrata, hoy de alguna manera refrenda a la derecha brasileña y a su confrontación con el Partido de los Trabajadores. De todas maneras, si lo comparamos con lo sucedido hace 4 años, las diferencias son menores. Hace 4 años, cuando claro, Dilma enfrentó a José Serra, también del Partido Socialdemócrata brasileño, Dilma en la primera vuelta había obtenido un 47% contra un 33% de José Serra, ganando en forma muy abultada el balotaje, por una cifra que, bueno, Dilma en el balotaje llegó a un 56% contra un 42% de José Serra. En cualquier hipótesis, el balotaje es otra elección, y si bien Dilma Rousseff va con favoritismo, bueno, habrá que ver. Es una campaña muy breve, van a tener el balotaje en el mismo momento en que aquí vamos a tener la votación, la primera vuelta. La primera votación, son apenas 3 semanas. Es muy si es que tiempo. Las encuestadoras digamos dan en el clavo, ¿no? Porque también en el Uruguay se habla de una segunda vuelta, pero bueno, veremos la situación cómo se da. Bueno, efectivamente, el Uruguay es un país con mayor estabilidad política y con mayor estabilidad electoral. Sin embargo, todas las encuestadoras y todos los analistas coinciden en que actualmente hay una situación de fluidez política bastante importante, y que esa situación de fluidez política entre dos mitades que tienen un margen tan estrecho de votos, estoy hablando del caso uruguayo, estamos hablando de que hacia dónde se vuelquen esos 60.000, 70.000 uruguayos que todavía permanecen en una situación de indecisión. Bueno, de eso depende mucho la mayoría legislativa, y eventualmente, aunque es más difícil, si va a haber balotaje o no. Hay una opinión mayoritaria, claramente mayoritaria, de que si bien no es imposible la mayoría legislativa para el Frente Amplio, sobre todo en la posibilidad de un cuadro de alta dispersión, en donde partidos menores tendrían restos importantes que no se traducirían en bancas, lo cual favorecería la chance de obtener más bancas de la minoría mayor, que en este caso sería el Frente Amplio. Claro. De todas maneras, para ganar en primera vuelta, recordémoslo, las reglas de juego electorales, la Constitución uruguaya es fuertemente exigente, porque requiere la mitad más 1 de los votos emitidos, lo cual incorpora en el registro a los votos anulados y a los votos en blanco. Sí. Lo cual, bueno, parece ser un guarismo que hoy está muy lejano de la posibilidad del Frente Amplio, muy lejano. Uh-huh. Pero la elección brasileña es una elección muy importante, muy importante. Se enfrentan los dos grandes partidos de los últimos 20, 25 años de la historia de Brasil. Son dos modelos claramente diferentes, tienen posturas en varias áreas claramente contrastantes. Un poco se ratificó lo que había anunciado Lula, que incluso en el momento de votar
de alguna manera marcó que el balotaje iba a ser entre los grandes partidos y que, refiriéndose a Marina, señaló que las candidaturas no se inventaban. Bueno, yo creo que tuvo razón, no era lo que estaban mostrando las encuestas, pero un bicho político ya muy curtido en muchas batallas, como es el expresidente Lula, acertó. Claro. Son dos grandes movimientos políticos que tienen una implantación nacional en un país continente como Brasil. La posibilidad de que Marina pueda orientar los votos de ese 21% que la respaldó en primera vuelta es bastante relativa, y si bien hay un cuadro de favoritismo claro hacia la presidenta Dilma, subsiste, como siempre, márgenes de incertidumbre. Brasil es un país con una fluidez política tradicional bastante mayor que la uruguaya. Claro, lo veremos. Claro. También Brasil demuestra otras cosas. La importancia de los medios con que cada candidato dispone. Hay coincidencia en que los medios de Marina Silva fueron sensiblemente inferiores en lo económico, ¿verdad?, a los que llegaron a disponer los otros dos candidatos. Y que eso finalmente también se traduce en el momento final. Sí, sin duda. Tarde o temprano, por algún lado, esa diferencia, ese poder que poseen algunos y de los que carecen otros, impiden a quienes salen al paso, al cruce, llegar. Pero por supuesto que la explicación no está por allí. Pero evidentemente que también ese es un elemento de campaña, ¿no? Por supuesto, y cada vez mayor, no solamente en Brasil y en Uruguay, sí, sino a nivel internacional. El tema del financiamiento de las campañas y del peso del dinero en la política electoral es un gran tema sobre el que hay que hurgar mucho y profundizar mucho, por cuanto allí está en más de una oportunidad el origen de la corrupción política, y ahí está además un punto absolutamente clave a la hora de las decisiones. Sin duda. En Uruguay hemos tenido una semana que fue tomada por Guantánamo, lo que deja ausente los grandes temas de preocupación de los uruguayos, ¿verdad?, que por lo menos aparecen, digamos, en las encuestas. Así... Sí, yo, digamos, como etapa final de una campaña que para mí ha sido una campaña mediocre, muy light, una campaña en donde el formato ha predominado sobre el contenido y en donde, digamos, la autorreferencia de la campaña parece haber sido uno de los principales temas. Yo creo que esta parte final de la campaña va a ser una parte en donde vamos a ver a los candidatos muy encorsetados en la idea de no cometer errores, manejando temas que puedan surgir de eventuales errores de sus adversarios, pero sobre todo una campaña dominada por, el aluvión publicitario. Va a haber candidatos que van a administrar con mucha estrechez sus apariciones en los medios. De hecho, yo creo que a esta altura todos los candidatos, pero sobre todo algunos, están casi que un poquito escondidos de los medios de comunicación y están rehuyendo en la medida de lo posible someterse a la compulsa periodística, que es una compulsa en la que es mucho más exigente, en la que el cassette del candidato puede quedar al margen y en donde hay más chance de cometer errores. Claro, ¿sabes, Gerardo, que los otros días me comentaban algo así? Y también me comentaban que se había convertido como algo así como una noria. No es el término que utilizaron, quiero que lo entiendas. Que el ejercicio de plantarse frente a los periodistas en distintos medios de comunicación, sean gráficos, radiales o televisivos, se había transformado en los últimos tiempos, tal vez porque los periodistas también debamos pensar
de qué manera encarar este tipo de eventos, ¿verdad? Es decir, cómo debemos prepararnos, y no estoy hablando de preparación profesional, estoy hablando de una estrategia que lleve a hacer nuestra tarea más eficaz, en una interminable respuesta, en una interminable ronda de respuestas que coinciden de un medio al otro. Es decir, ¿qué va a hacer con la seguridad? ¿Qué va a hacer con la energía? ¿Qué va a hacer con la crisis argentina en caso de que ocurra? ¿Qué va a hacer con la salud pública? Bueno, y entonces se reduce, según esta persona que hablaba conmigo, se reduce en una especie de torneo de quién es el periodista más ingenioso para plantear la misma pregunta que ya se ha planteado 1000 veces, y también en un torneo entre los propios políticos de responder concretamente de manera diferente lo que ya han respondido 1000 veces. Esto se debe fundamentalmente a la carencia de un debate claro, porque eso quitaría ya la posibilidad de insistir en temas que hayan sido debatidos, pero también en un ambiente de pobreza que de pronto nos ha envuelto a todos, ¿no? Es decir, que nos ha dejado a todos sin el vuelo necesario o indispensable como para que los candidatos estén a su altura, los medios estén a su altura, quienes hacemos programas estén a nuestra altura. Es decir, cómo se encara este tipo de circunstancias, sobre todo en elecciones que han cambiado mucho. Las redes sociales no es un latiguillo, no es simplemente una excusa. Las redes sociales hoy producen muchísima información y desde esa perspectiva también cambia el oficio o el trabajo que un periodista puede ejercer. No sé si fui claro con... Sí, no, sin duda. Y además, esto es un fenómeno que no solamente vino para quedarse, sino vino para radicalizarse. Lo que ocurre es que yo veo que cada vez más, que los candidatos cada vez están más obsesionados en no cometer errores, antes que en marcar... Coincido totalmente. En marcar digamos, ejes de campaña, sí. Momentos de audacia. Desafíos temáticos, cada vez que son menos audaces. A veces los veo como con una intencionalidad, tal vez la palabra no sea intencionalidad, con una proclividad, a veces... yo creo que es fruto de una obediencia bastante marcada a los comandos. Ah, totalmente de acuerdo también. Te iba a mencionar eso. Por parecerse. Gerardo. Entonces todos se parecen mucho y en realidad no son parecidos. Y la votación por uno o por otro marca caminos muy diferentes. Claro que sí. Y eso hace que los candidatos muchas veces, en lugar de decir sinceramente lo que piensan sobre los distintos asuntos, en realidad estén con el cassette que su propio comando de campaña les puso. Entonces, bueno, una cosa es largar un cassette aprendido en un discurso administrado, y otra cosa es responder preguntas cambiantes de un periodista que interroga, que interpela, y ante lo cual, bueno, una cosa es si uno está diciendo, en el error o en el acierto, lo que piensa, y otra cosa es si en realidad debe pensar qué debe responder en función del plan de campaña que su comando le indicó. Estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que veo es que prima esto segundo, y esto hace que la mayoría de los candidatos estén rehuyendo a la interpelación periodística. En este último mes y medio, yo creo que la campaña ha estado, varios hechos de campaña estuvieron dominados por preguntas exigentes de periodistas, frente a las cuales los candidatos no supieron contestar. Y eso generó errores, y esos errores, bueno, se cometen sobre todo cuando los candidatos, más que decir lo que piensan,
en realidad están cumpliendo con el plan o están... Sí, conservador, ¿no? Exactamente. Jugando al contragolpe. Exactamente, o al empate. Sí, ahí está. Bueno, veremos qué pasa. Qué pasa en estos días y veremos... También las encuestas se juegan aquí También. una parada dura. He hablado con varios de los encuestadores y me manifiestan, la complejidad de un estado de fluidez política mayor al tradicional en el Uruguay, de un perfil bastante distinto de los indecisos y de una elección más compleja que las tradicionales, en donde realmente no son solamente los números y cómo evolucionan, sino también el cómo se comunica los resultados y el hasta qué punto se es categórico en las situaciones posibles, lo que lleva a los encuestadores a jugar un rol muy importante en lo que resta de la campaña. Pensemos que la gran mayoría de las encuestadoras este mes de octubre, en realidad en estas próximas 3 semanas van a tener 2 encuestas. Sí. Entonces esta semana vamos a tener varias encuestas arriba de la mesa que van a indicar, cómo ha seguido evolucionando el cuadro, pero además dentro de 2 semanas, en la última semana de campaña, vamos a tener una encuesta que ya es una encuesta casi de pronóstico. Claro, vamos a dejar para la próxima, ya has hecho mención en alguna oportunidad en otros años, Gerardo, ¿cuál es la relación, el vínculo de las encuestas o de los resultados, verdad, de las encuestas que realizan equipos técnicos aquí en el Uruguay con el votante? ¿Cómo se refleja luego, si es que se refleja, en el momento de votar? Sigue siendo una elección, no sé qué impresión tenés, friolenta. Hay quienes explican esto a través de las redes sociales, a través de los nuevos medios de comunicación, pero para mí friolenta, pocos balcones luciendo concretamente banderas o de esas pancartas que son habituales de apoyo a uno de los candidatos o a los partidos, incluso en los autos, pocos autos que lleven insignias de los partidos en general y de los candidatos en general. Digo, en relación a años anteriores, me da la impresión, poca gente te comunica y te conversa, estuve en tal acto y pasó tal cosa y el candidato dijo tal otra, cuando eso era realmente un acontecimiento indispensable en las conversaciones en tiempos electorales en el pasado. Hay como una lejanía, como un distanciamiento. Dice que hay otros medios de comunicación hoy que están cumpliendo esa función. No, yo digo que no, esa función no la cumplen. Y si la cumplen solo en una dirección, del candidato a la gente. Falta la otra dirección, lo que la gente piensa y enriquece a la gente, ¿verdad? Hace llegar a la gente a través de su opinión, sus criterios. Esas reuniones que se realizaban en los comité de base, baluartes, etcétera, etcétera. Eso va a ser un lindo tema para observar también un poquito más adelante. Te doy un último minuto, Gerardo, y terminamos. ¿Te parece bien? Bien, coincido. Es una campaña fría. Sí, en una sola línea, ¿verdad? Exactamente. Lo que resta de la campaña antes de la primera vuelta, después empieza otra campaña allí, esta vez más que los partidos van a jugar los candidatos de manera muy clara, pero en lo que resta de estas últimas 3 semanas yo creo que el escenario de disputa fundamental va a ser el escenario el escenario mediático, y habrá que ver si la inflexión en las intenciones de voto que se advirtieron en las últimas encuestas se confirman y hasta qué punto se confirman. Pero todo lleva a indicar de que estamos ante una elección con grandes márgenes de apertura, y que, nada está dicho. Sí, exactamente. Nada está dicho.
Muy bien, Gerardo, que tengas una linda semana. El lunes que viene la seguimos, ¿te parece bien? ¿Cómo no? Un abrazo Hasta grande, entonces. que estés Igualmente. bien. Chau, chau.